veces, pero esas cosas pasan, pueden pasar. Entonces, bueno, hay que buscar una estrategia. Es decir, habría que utilizar los mecanismos que ya existen, hay que ser como un virus, los mecanismos que ya existen para lograr cosas que sean inapelables. Entonces, por ejemplo, si se consigue demostrar, yo estoy hace años luchando por a ver cómo yo consigo que esto se pueda hacer, si se consigue demostrar que utilizando diferentes criterios legales que existen, que son irrebatibles, porque no se lo voy a mencionar todos, pero si se consigue demostrar que un descendiente de españoles en un tribunal europeo, en el Tribunal de Justicia Europeo, que reclame la nacionalidad española, de estos que han sido rechazados porque no hay un marco legal que lo permita, sigue siendo español o es español, entonces esto crearía una brecha jurídica sobre la cual no se puede oponer, porque por ejemplo mire la doctrina Parrot. La doctrina Parrot fue una decisión europea que decidió que los etarras podían salir a la calle, y entonces el gobierno de España no se pudo oponer. Si un ciudadano de las islas gana en un juicio y consigue demostrar que él es español y que él tiene derecho a recuperar su nacionalidad española de origen que le corresponde, pues ya esto abriría la puerta a esta posibilidad. Entonces, bueno, luego sería darla a conocer y demás, pero esto se puede hacer. Habría que buscar un abogado que haga todas las gestiones, buscar a la persona adecuada. A mí me gustaría que fuera un negro bien retinto, justamente para que se viera cuál es la posibilidad, porque una de las cosas que se dicen es cuando uno empieza a hablar, no ahora que estamos aquí, personas que están interesadas en el tema, pero cuando uno se mete en los foros o cuando uno habla en la calle, dice, pero si ahí solo negros, eso no, nadie los quiere, no. Entonces hay que buscar caminos, posibilidades existen, por eso el interés de estas cosas que estamos haciendo, porque todo no lo podemos pensar nosotros, esto tiene que venir de la gente, tiene que hacerse de esta manera. Yo había pensado en esta página digital que yo creé justamente para que la gente supiera que tenían derecho a los estudiantes a reclamar una beca, las becas Carolina, que la comunidad autónoma de Galicia financia la Sociedad Rosalía de Castro para que los niños aprendan a bailar y a tocar gaita en La Habana. Bueno, son cosas importantes que aparentemente no cambian las cosas, pero sí cambian las cosas. Y entonces, poco a poco, esto se conoce y hay que ver. Si mañana conseguimos un abogado, y mañana conseguimos una persona que pueda demostrar en un tribunal europeo y sentar una doctrina jurídica, pues ¿quién se puede oponer a eso? Es una ley. Es decir, hay que hacer eso de esa manera, o crear un movimiento de masas una ola, un tsunami de peticiones, que eso yo lo veo honestamente en este momento un poco improbable, ¿no? Porque son 120 años de manipulación histórica en la cual la historia se ha contado al revés, entonces usted no puede contra eso. Por eso hay que buscar cosas concretas, ayudas económicas, dinero y leyes. Y luego lo último, ¿tenéis previsto algún encuentro con gente de Puerto Rico que venga? Bueno, Nelson sé que viene seguramente después del verano. Nelson tiene interés de venirse para acá, él realmente cree que, tiene interés de venirse para acá y realmente pues es un puertorriqueño que viene. Después María Millán también me ha expresado su deseo de que a corto o medio plazo visitar España. Él ya de hecho el año pasado iba a visitarlo, pero no sé por qué circunstancias, si era laboral o por lo del huracán María que azotó, pues no pudo venir. Pero ella de hecho, yo personalmente ya le estaba dando el itinerario por aquí, porque yo me lo encargo. O sea que yo sé hasta donde nosotros, también hay que tener en cuenta los recursos que tenemos nosotros. Nosotros no somos ni tenemos subvenciones públicas ni tenemos nada. Todos nos lo costeamos prácticamente a escote, vendiendo gorras, camisetas y todo eso. Entonces, claro, nos gustaría traernos a alguien de Puerto Rico para, sobre todo lo que le comenté a él del tema, ahí las personas que están intentando montar un partido allí. ¿Por qué? Porque realmente no sería solamente para dar una charla y a nosotros darnos las últimas noticias de cómo va la cosa en Puerto Rico, sino para intentar también que los políticos españoles, por lo menos de primera mano, escucharan a un puertorriqueño diciendo, señores, nosotros queremos
un nuevo futuro como comunidad autónoma o como un encaje especial o como sea dentro de España y dentro de la Unión Europea. Me gustaría, si tú me permitieras, una de la pregunta que te hiciste antes de que si Europa lo vería con buenos ojos. A ver, el español, y yo me incluyo, creo que tenemos un defecto, y te incluyo a ti también. Tenemos un defecto, o pienso yo, igual estoy equivocado, que creemos que los de afuera nos van a solucionar los problemas que tenemos dentro. No, yo lo que pensaba es que nos lo envían. Claro. No que nos ayuden a hacerlo, sino que Eso, nos pidan y que pongan toda claro, su energía en impedirlo. Claro, eso ha pasado, por ejemplo, con el tema de Puigdemont. O sea, un tío que yo quisiera saber cómo se está financiando las casas en Bélgica, las casas en Berlín, los abogados, los coches, los viajes en avión no son baratos. De hecho, nosotros no podemos ni permitirnos ir una vez a San Juan y mira cara hasta Iberia y es más baratito, pero es imposible. O sea, que hay una logística, pero claro, tenemos la política que tenemos y el estado del país está en el que está. Entonces, es lo que ha dicho Ferran. Esto tiene que ser un movimiento social. Y las redes sociales, gracias a Dios, creo que es el órgano más democrático y hoy por hoy más libre, si es que hay algo libre, que existe. Y cada uno de nosotros podemos hacer un gran trabajo de difusión de este tema. A mí me consta que en Puerto Rico se está haciendo mucho. Incluso en América tenemos puertorriqueños que desgraciadamente, por como está la isla, hay más puertorriqueños ya fuera de económico y el cabotaje financiero, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque Puerto Rico sufre cabotaje portuario, sufre cabotaje aéreo, sufre cabotaje marítimo, no tiene pesca. O sea, es impensable que una isla en medio del Caribe, con toda la potencialidad que tiene, no tiene ni flota de pesca prácticamente, es residual. Solo por explicar rápidamente, porque a lo mejor el ley de cabotaje se refiere a que en Puerto Rico, o puerto de Puerto Rico, no puede atracar barcos si no tienen bandera estadounidense. Entonces, muchas veces ocurre que un barco comercial de otro país tiene que ir a algún puerto de Estados Unidos, de algún estado de Estados Unidos, descargar toda la carga, cargarla en un barco que tenga bandera estadounidense, y entonces ya sí puede ir a Puerto Rico. Imagínense ustedes. De hecho, durante la visita de Donald Trump le entró un arrebato de generosidad y le quitó a la isla durante 10 días el cabotaje. Claro, ¿qué pasa? Que en 10 días no llegó ni un barco, y creo que llegó un barco de Greenpeace o no sé qué de cuánto, y encima le dijeron, no, pero este puerto no puede ir. O sea, es que la situación de Puerto Rico, y le comento, nosotros somos quizás el altavoz en la península, o uno de los altavoces que transmitimos lo que a nosotros nos llega. Es que en Puerto Rico el problema es que es un gran mercado cautivo. Es que el puertorriqueño no puede negociar con cualquier parte del mundo. Es que el puertorriqueño, si compra un coche, el problema es que le viene el americano, le viene el europeo, y es que el europeo vale 3, 4 veces más. Es que es un gran consumidor. Puerto Rico se ha convertido en un gran consumidor. Y ya para finalizar, una anécdota. Yo me iba de luna de miel a Puerto Rico. Yo cuando hablé a la agencia de viaje de la chavalita del Corte Inglés y le dije, me quiero ir a Puerto Rico, no se sabía ni el código de Puerto Rico. Bueno, y después de saberlo, le cuento tantas cosas que me dice la mujer, pues, mira que me está dando ganas de irme a mí. O sea, que es que Puerto Rico tiene un gran potencial como isla. Tiene un gran potencial turístico. O sea, si Puerto Rico realmente se abriera, porque lo ha demostrado en el pasado. El problema es, ¿por qué no se permite a Puerto Rico tener sus propias armas jurídicas, comerciales y financieras para su desarrollo? Esa es la gran pregunta, y aquí estamos nosotros, pues creo que para darle... Pero ya no quiero hablar de Puerto Rico, porque Ferran, por ejemplo, puede hablar de Cuba. O sea, es que estamos hablando de mercados que sea una unión tácita, o sea una unión política, o sea una unión comercial, las posibilidades son enormes. ¿Y la Unión Europea qué tendrá que hacer? Bueno, pues lo que demande la sociedad. Y si la sociedad solicita unión, pues la sociedad... Bueno, de Europa yo no me espero prácticamente nada. O sea, creo que es un gran ente, nos viene muy bien a los españoles o nos ha aportado cosas muy favorables, pero creo que si el español o los políticos españoles no son los que toman la iniciativa, no esperemos que vengan de fuera y no la arreglen, porque eso no va a suceder. Los políticos no lo van a hacer. Yo siempre creo que se debe hacer una estrategia integral, integralmente. Entonces, empezando con la educación educativa, cultural, lo que es fundamental es esos lazos que se tienen
a nivel local, donde hubo pues, intervenciones españolas en su momento, donde la población se siente identificada para generar ese interés. Después estaría el político, los jurídicos, pero sería fundamental el educativo. Y también pienso que desde aquí no creo que hubiera ningún problema en España el que fueran españoles, Puerto Rico, cubanos, tal. Pero creo que se debe de trabajar mucho más desde allí, porque es desde allí el generar ese interés, mover a la opinión pública, y a partir de ahí los políticos cuando se mueven, si no, no se mueven. Entonces creo que el paso de los políticos debe de ser el cuarto o el quinto. Solo un inciso. Te animo a ver una publicación que hay del Día de los Santos Inocentes del año pasado, creo que el 28 de diciembre, en el Nuevo Día, si no te lo busco ahí te doy el enlace, que lo edita el periódico, que España negocia con esta... El Nuevo Día es el periódico más leído en Puerto Rico, la página de referencia, digamos, El País en Puerto Rico. ¿Tú tienes constancia de ese artículo? Sí. Coméntale tú. No, dale tú eres tú corrió la idea, yo no. Bueno, básicamente, un artículo que medio en broma, yo creo que más bien medio en serio, plantea una entrega de Estados Unidos a España. Era una broma, no obstante, que se Puerto Rico. Sí, al final lo ponía. Eso fue un poco Sí. Pero si se lee el artículo, tiene una base jurídica, una cantidad de datos que al final lo tienen que poner. Oye, que es una broma, que realmente. Y eso fue compartido prácticamente, bueno, millones de veces. El Eso interés se hizo viral por todas partes. El interés existe, pero simplemente, como usted dice, está el problema de la educación. Son 120 años. Empezando por que, por ejemplo, cuando se habla de la guerra de Cuba, dicen, bueno, es una guerra de independencia, pero bueno, es que aquello fue una guerra civil, señores, y allí hubo siempre más personas luchando, cubanos luchando por los españoles que independentistas. Los independentistas nunca llegaron a 10.000 personas. Como se ve ahora, como lo vemos ahora, por ejemplo, ustedes lo están viviendo ahora en Cataluña. Lo que está pasando en Cataluña es una vice-repetida de lo que pasó en Cuba. Es exactamente lo mismo. Si usted coge los editoriales de los periódicos de la época, utilizan los mismos argumentos, hablan de las mismas cosas. Y los independentistas de Cuba nunca pasaron un % mínimo de la sociedad, eran las clases ilustradas, pero el pueblo llano, los campesinos no querían la independencia, la gente los obligaba a ir a la guerra. Entonces, esas cosas la gente las tiene que saber, porque cuando se habla de América o cuando se habla de Cuba, dicen, no los queremos porque ustedes hicieron una guerra de independencia. No, yo no hice nada, en fin, la óptica no era esa. Entonces, claro, hay que hacer una labor de educación allí, hay que hacer una labor de educación aquí, porque es un baile, y en un baile, como dice mi amigo Iván Arrache de Puerto Rico, pues se necesitan 2 personas, bueno, o 2 piernas, aunque sea, porque la gente puede bailar sola. Pero hacen falta 2 piernas, hace falta 2 personas o hace falta 2 piernas. La cosa tiene que venir de aquí, la cosa tiene que venir de allá, y poquito a poco, bueno, crear esa dinámica que luego, como usted bien dice, los políticos oportunistas aprovecharán de ella y la utilizarán, pero así son las cosas. Mi pregunta, creo que mucha gente de aquí se la puede estar haciendo. Si este movimiento está consolidado con una estructura jerárquica, con personas que aporten algo, estoy aportando tiempo, no sé si está aportando algo económico, esa pancarta que hay, no sé quién la ha pagado, o de dónde vienen fondos, un plan estratégico, porque todo movimiento, como puede ser un movimiento catalán, nos estamos dando cuenta de que tenía un movimiento, o sea, una estructura y un plan para desconectarse de España, ¿no? Entonces quería saber todo, yo creo que mucha gente se está haciendo aquí la pregunta, ¿hasta dónde llega la base de este movimiento? Si existe una cuota, una estructura jerárquica bien consolidada, como una pirámide, ¿no? Como nos enseña la historia, si aquí hay una pirámide donde
haya un cerebro, ¿no? y un plan a seguir por mucha gente. Esa es la pregunta. Bueno, la verdad es que esto, porque como he comentado, esto realmente en todos los países hispanos está presente con mayor o menor fuerza. Quizá el caso de cubano y puertorriqueño, de Cuba y Puerto Rico serían los más representativos, pero también pues en Ecuador, por ejemplo, realmente también. Y pues una cosa, la verdad, pues sí, bastante fragmentada, hay diversos grupos, hay diversas asociaciones, hay diversas personas, no existe realmente una estructura unificada, centralizada, son ideas, es la idea un poco de compartimos un pasado común, pero también una cultura, un idioma y tal, y realmente que exista una estructura que abarque todo, que cubra todo, pues realmente no. Nosotros, pues humildemente, desde nuestras posibilidades, estamos intentando pues, que al menos la parte española, lo que es la parte en España, allí en América existen estas ideas, existen estos movimientos. Ferran pues, tiene su asociación, Autonomía Concertada para Cuba, etc. Está adelante reunificacionista en Puerto Rico, pero también está el movimiento de reunificación con España, etcétera, etcétera. Pues que aquí en España haya una respuesta, es decir, quizás el sitio más fácil, entre comillas, yo creo que realmente en la sociedad española hemos encontrado pues que es una idea pues que se acepta y que se simpatiza y que se apoya, supongo que también más o menos pues, lógicamente, ¿no? Pero hace falta, pues estamos intentando nosotros humildemente pues ser un poco lo que estemos aportando ideas, documentos, organizar eventos, intentar que se difunda por medios de comunicación y bueno, pues hemos conseguido cosas, yo creo que esto lo que he comentado antes de reunirnos con varios diputados del Congreso, pues yo creo que también son cosas que aportan, pero no... quizás no esté todo tan como el caso de los catalanes que decías tú, ¿no? Vamos, de dinero no hay. Pero dinero no hay, pues no existe un apoyo público, por ejemplo, ni nada de eso. Entonces estamos intentando, esto lo hemos preparado entre nosotros. Pero voluntad sí hay. Yo puedo decir que el año pasado mismo pues nos reunimos en Barcelona, gente de Ecuador, gente de Argentina, gente de Gerona, y yo que estudiaba de Castellón. En fin, o sea, y nos reunimos. ¿Para qué? Solamente para estar juntos, porque porque ya nos conocíamos sobradamente a través de los años de estos, aficionados todos a la historia. Bueno, yo aficionado a los demás, uno fuera de serie, francamente. Francisco Núñez del Arco Proaño, por ejemplo, es un ecuatoriano, un chaval joven, fenómeno. Pues vino y estuvimos pues nos reunimos las caras, comimos juntos y quedamos. ¿Nos reuniremos otra vez el año que viene? No lo sé, probablemente sí, la idea es que sí, nos volvamos a reunir. ¿Llevaremos algo nuevo? No lo sé. Seguro que de cultural, hecho por cada uno de nosotros, sí. ¿Algo más? No lo sé. Lo que está claro es que entre ese grupo lo que somos capaces es de crear, en concreto, historia, de plantear el conocimiento de la historia. Entonces, no todo el mundo se va a dedicar a lo mismo. Otra parte del mundo se puede dedicar a pintar y a recrear esos hechos históricos, por ejemplo, pero tampoco tiene que limitarse a la historia. Puede escribir poesía, también es válido. Otro mundo es capaz de organizar. Esos que son unos inútiles, los que nos reunimos y somos unos inútiles, pues somos incapaces de organizar nada. Somos incapaces de organizar nada, nada más que reunirnos nosotros y comer 4 cositas y jajaja, jejeje, qué guapos que somos y cada uno a su lado. Pues tiene que haber alguien capaz de utilizar esas cualidades de esas personas que se reúnen y hablan de historia, de esas personas que se reúnen y hablan de poesía, de esas personas que se reúnen y hablan de filosofía, o de esas que pintan, y unirlos todos. Y esas personas, del mismo modo que existen esos grupos, tiene que haber personas capaces de organizar esos grupos. Yo soy incapaz de organizar esos grupos.
Y aquí hay alguien que ha sido capaz de organizarnos y de juntarnos aquí. Con lo cual ese es un paso. Mis felicitaciones a ellos. Mis felicitaciones a ellos, porque han hecho una gran labor. Hacen falta más cosas, tienen que seguir trabajando. Yo les animo a que sigan trabajando. Pero es que entre nosotros, entre los que estamos aquí, alguno habrá que pueda aportar algo, que le pueda facilitar la faena a esta gente. Porque no es nada fácil. Un número de cuenta. Mira, una anécdota, por ejemplo, nosotros, Enrique y yo nos conocimos porque a mí me gustaba todo el tema este, yo me enamoré de Puerto Rico, yo siempre lo digo, yo me he enamorado de Puerto Rico, o sea, yo vivo al lado de Cádiz, veo el Castillo del Morro y veo la puta San Felipe y no veo diferencia. Entonces yo a partir de ahí me hago preguntas. Y yo vi un artículo magistral, no porque esté aquí, porque es que realmente así lo considero, que es el que me acercó a mí Enrique, que también lo hizo en El Nuevo Día, en tribuna de invitados, tuvo un seguimiento brutal. Es que eso es lo que te da a entender que esto está vivo. O sea, no son 4 locos o 20 locos que estamos aquí, o 30 locos que estamos aquí defendiendo una idea, sino es que realmente tú te das cuenta que cuando esto rompes un poco los corsés, la gente lo sigue y la gente quiere saber cosas y la gente se hace preguntas. A nosotros en la primera conferencia en Madrid, que de hecho fui y vení en el mismo día, o sea que nos lo pagamos todos nosotros de nuestro bolsillo, me vino un catalán, un abogado catalán. Que, por cierto, le mando un saludo desde aquí porque es que es un encanto el hombre. Y uno me lo dijo, dice, es que en mi ciudad no se sabe la historia de Puerto Rico. Usted sabe que uno de los mayores apellidos que abundan en Puerto Rico son catalanes, por la tradición comercial que había con... O sea, pero es que el problema, y lo vuelvo a insistir, y no quiero alargar mucho, el problema que está en España, pero fuera de España también, es que la historia aquí se ha manipulado, se ha adulterado, se ha tergiversado según el interés de cada uno. Y con el tema autonómico, pues realmente pues ya está llevado a unos paradigmas que en 1714 era una guerra de españoles contra catalanes. Y cuando todo el mundo sabe que era una guerra civil, en la cual también, por ejemplo, el bando austracista estaba también en Toledo. O sea, que es que no eran ciudades. Pero claro, aquí estamos nosotros, aquí estamos todos, y esto no está cerrado, yo te lo digo. Ahora cortamos los micrófonos, cerramos, y el que quiera entrar en la asociación, en su ciudad, participar y estar al nivel que quiere, está abierto. ¿Por qué? Porque nosotros lo único que queremos es cambiar las cosas. Yo tengo un hijo, y yo quiero que mi hijo tenga un futuro mejor al que yo tenía. Y yo creo que como está la cosa, no lo va a tener. Y esto creo que puede ser una llamada de atención, desde un punto de vista a lo mejor histórico, pero que al final el puertorriqueño no te habla de historia, y el cubano no te habla de historia, y el español, y el resto de españoles, como a mí me gusta decirlo, no hablamos de historia, porque con la historia no se come, no se llenan los estómagos. Aquí hay que buscar soluciones, está muy bien, porque nosotros decimos de dónde venimos, pero queremos también planificar, como te he dicho, un proyecto de futuro para que podamos tener un futuro común. Y eso es lo que estamos buscando los que estamos aquí. Esto tiene que ser abierto. El nuevo diario que habéis nombrado al digital, ¿en sentido que El diario de la Marina, ¿no? No, El Nuevo Día. El Nuevo Día. Ah, el Nuevo Día, el Nuevo Día. Puertorriqueño. El Nuevo Día es un diario puertorriqueño. Una anécdota con el artículo que hiciste, porque muchas veces luego me mandaron la estadística y lo habían leído yo no sé cuántos cientos de miles de personas y me dijeron, y llamamos por población así y tal, y hay yo no sé 4.000 lectores en tal localidad, y me dijeron de Puerto Rico, que supongo que será alguna ciudad española, porque aquí eso es un pueblo muy pequeño. Y digo, no, es que lo han leído todos, es que lo han leído todos los del pueblo, lo han leído. Entonces, bueno, dos cosillas. Primero, un dato también revelador, con lo que estaba diciendo el actual gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, pues sus abuelos eran españoles. El anterior gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, ahora él tiene nacionalidad española, ahora es ciudadano español y es el gobernador de Puerto Rico, se hizo ciudadano español. Pero ha habido varios gobernadores de Puerto Rico que ahora son ciudadanos españoles, sí, la cadena tal. Pero es que hay muchos puertorriqueños famosos, que yo creo que los españoles ni siquiera saben que son españoles, que tienen nacionalidad española, puertorriqueños. Pues Benicio del Toro, Ricky Martin, mucha gente. Entonces, bueno. Esa lente de la memoria histórica ha cambiado muchas cosas en Hispanoamérica.
piensan de este asunto, si son españoles. Bueno, Hernández, otro gobernador que había antes, Hernández Colón, Puerto Rico es premio Príncipe de Asturias por su defensa de la lengua española. Eso se hizo ante el gobernador Hernández Colón, que bueno, fue quien fue a recibir el premio Príncipe de Asturias. Entonces, claro, esto es lo que pasa es que esto es una idea que hay quien lo defiende más abiertamente, hay quien simpatiza, pero pues la verdad que es una buena pregunta. A mí me gustaría poder preguntarle personalmente, porque no he podido haber dicho el todo. Una conferencia al gobernador, pero va a ser una conferencia que hable del tema. Bueno, Rick, nosotros tenemos noticias, no sé si se habrá anulado, que Rick Rosselló viene a España próximamente. Intentaremos abordarlo. Bueno, Esa es muy oportuna. Ese es el tipo de cosas que estamos buscando, ideas. Mire, eso es genial. La pregunta es muy oportuna y yo personalmente he intentado contactar con Alejandro García Padilla, el antiguo. Pero usted es español, ¿no? Bueno, y si usted es español, porque es español, y si es español, explíquenos desde su punto de vista, ¿qué piensa como gobernador siendo español? Porque claro, usted sea español solamente, no sé, porque claro, además sería un impostor. Sí, Si quiere ser español y quiere ser gobernador y quiere ser español y no hace nada por ser español, ni por España, ni por la... No hace nada por Puerto Rico y por los puertorriqueños que también, como él, tienen derecho, porque no es el único. Y la sociedad civil de mandarle a ese gobernador, bueno, usted que es español y nosotros que también lo queremos ser o queremos tener. Que en el caso, por ejemplo, de Alejandro García Padilla, pues será por sentimiento, porque por interés de otro tipo no será porque tiene la vida resuelta, ha sido el gobernador de Puerto Rico, entonces... Pero podría ser todo lo contrario, no querer ser español. si os parece, vamos a hacer las dos últimas preguntas y ya terminamos. Sí, porque, ¿vale? Es que hay alguna más, se atiende, ¿vale? No, vamos a... Sí. Una precisión. Se ha comentado aquí que sería perjudicial para España desde el punto de vista de que a Europa no le interesa que España pusiera un pie en Puerto Rico. Sí, sí. Yo creo que es todo lo contrario. En la medida que España sea más grande, sea más fuerte, Europa será más fuerte y más grande. Y entonces el hecho de que crezca España es una ventaja para ambos, tanto para España como para Puerto Rico, Cuba y las demás, y Europa, por supuesto. Todo esto desde el punto de vista de que Europa sea más fuerte frente a los Estados Unidos, que es su gran oponente económico, comercial y demás en el mundo. Eso es una apreciación. Luego otra cosa que yo me planteo, supongo que ustedes han hecho una especie de catálogo con ventajas y con inconvenientes, con derechos y deberes, y eso se debe dar a conocer a las poblaciones, tanto de un lado como del otro. Con objeto de que puedan valorar y que puedan asimilar la posibilidad de querer cambiar, de querer ser algo que ahora mismo no puede ser. Sí, efectivamente tenemos un programa elaborado que hicieron por nuestros compañeros de Puerto Rico de la Planificación y a lo mejor lo tenés por ahí, lo tenemos compartido en redes sociales, la programa Está en Facebook. Yo lo que más aquí he escrito, lo que pasa es que no lo voy a leer porque no lo toco. Bueno, es muy largo, pero está aquí. YouTube y esta vez cosas que están bien hechas. Hay gente, es lo que, para rápidamente, es así como funciona. Así el criterio para mí es Wikipedia. Wikipedia empezó siendo una página colaborativa. Esto tiene que ser una cosa colaborativa. Usted tiene una idea, bueno, ¿quién es el líder? Usted mismo puede ser el líder, séalo. En su pueblo, hable en el bar con sus amigos, con su novia. Ya hablo las redes bastante, pero... No, pero es lo que le digo, el ejemplo que le doy es ese, es decir, esto es una cosa colaborativa como Wikipedia. A alguien se le ocurre una cosa, se hace, hay que buscar luego una plataforma común y luego echar hacia adelante. Estamos empezando, pero mire, estamos aquí. No, esto es impensable. el señor historiador que yo no soy capacitado para estar en primera línea de batalla. Hombre, estaría sí, en segunda. sí. Yo sí estaría en segunda. Por cierto, Pues ánimo a ocuparla. el programa los quiere felicitar a tanto a Gilbert como a Andrés, que han sido grandes de los artífices del programa que me ha comentado el caballero, y son puertorriqueños que están muy activamente. Y la última pregunta, sí, tío. Habéis hablado mucho de la educación y de la integración y
Pero aquí realmente, y yo creo que también en Sudamérica, no tenemos una, como los anglosajones que habéis comentado antes, no tenemos una cultura organizada políticamente y no tenemos esa cultura, por ejemplo, también en los países escandinavos, que incluso los lapones tienen su, digamos, autonomía política y autonómica, aunque dependan del estado, de todos sus estados donde se integran. No, o sea, ¿por qué? Si tenemos tanto bagaje cultural, teatro, autores, poesía, de todo, ¿por qué? ¿Por qué esa poca organización política y tan...? Porque nosotros no nos queremos nosotros mismos, que vamos siglos destruyéndonos nosotros mismos, eso es lo que pasa. Eso es lo que existe la leyenda negra que trabaja contra nosotros y que nosotros mismos hemos asumido. Cuando usted habla de estas cosas en Hispanoamérica y cuando usted habla de estas cosas con otras personas que no están informadas de la situación, la primera cosa que le dicen es que los españoles se robaron el oro, que mataron a los indios, Cuba hicieron, en fin. Entonces, ¿cómo se puede luchar contra eso? Bueno, hablando, explicando, educando. Mire, en Cataluña hace 20 años había 10% de la población que era independentista, que eso puede ser, y en 20 años, en 30 años, ya es casi la mitad de la población. En Cuba fue exactamente la cosa. ¿Por qué? Porque tenían las escuelas quienes mandaban, los criollos, que enseñaban a los niños que los españoles eran malos, que habían matado a los indios, que ellos eran siboneyes, en fin. Carlos Manuel de Céspedes, que fue el padre de la patria cubana, entre comillas, tenía sus 4 abuelos españoles por 4 costados. José Martí, su madre española, su padre también militar. En fin, es decir, son cosas que hay que recordarle a la gente para que la gente sepa. Hay que reescribir la historia, es lo que yo hago modestamente, ¿no? Y necesario también. Por eso yo creo que la historia también tiene su importancia. No es un volver atrás, es un mirar al futuro, pero tiene su importancia porque el problema es que esto, digamos, se cortó de golpe totalmente. Otro dato también importante es que cuando se independizó México en 1821 hubo una primera declaración en agosto en la que realmente se estableció una especie de Commonwealth entre España y México, un monarca común, pero al final que venció la parte más radical de cortar totalmente, ya no tenemos nada que ver, ¿no? Uno con otro. Y ahora tenemos que poco a poco volver, y esto pues... Es que yo ya para terminar, es lo que usted ha dicho, pero mira un ejemplo, ¿cuántas plazas en España hay de Simón Bolívar? Y el que rasca un poquito detrás de la figura de Simón Bolívar sabe lo que encuentra. O sea, es que el problema es que nosotros mismos, el mayor enemigo que tienen los españoles somos nosotros mismos, los hispanos, los iberos, todos somos nosotros mismos. Es que si usted habla, es lo que ha dicho el nacionalismo, es que se ha manipulado, adulterado la historia, y los gobiernos, sea del color que sea, han mirado hacia otro lado. Es que usted ve las películas, y a mí me da miedo ver una película histórica de España. A mí me da miedo. Y después hay un boicot, porque obviamente la gente ya está despertando. Pero yo quiero introducir el aspecto positivo. Sí, yo quiero ser positivo. Perdón por saltar, que siempre me pregunto una pregunta. ¿Por qué se está siendo un poco injusto con el mundo hispanoamericano? Con la supervisión de España. En 7 meses que vivimos en Puerto Rico, yo no hay más que buenas palabras. En todo. En cultura, hablando de los jesuitas de Manatí, de los maristas, perdón, que viví en un colegio. Hablando de la estatua de Isabel la Católica, de que la gente de San Juan fue despedida del ejército español en 1898 cuando salió. Hasta de si es sésamo o ajonjolí, enseñando el pastel y diciendo, no, coño, que esto, ajonjolí, esto es origen árabe. Una percepción buena, bonita, y en el Nuevo Día, como comentabais antes, siempre había una referencia a noticias de España. Te sentías bien. Luego ves si tomabas un caldo gallego fabuloso ahí, veías pues los gallegos, asturianos, como en todas partes, yo soy asturiano. Y la verdad es que a mí me dio la impresión de que en Puerto Rico, Cuba no lo conozco, no tengo esa credibilidad. A ver si algún día lo puedo solucionar. Se quiere este país. Sí, no está claro. Pero recuerde que las islas Cuba y Puerto Rico fueron la última parte, las últimas provincias que se desgajaron de España, o que los Estados Unidos desgajaron. Y entonces ahí todavía eso queda muy fresco, porque contrariamente a las historias hispanoamericanas o historias anteriores, la misma historia de España, son hechos que se remontan a muchos siglos.
Pero esta historia pasó ayer, 120 años no son nada, en un momento en que había periódicos, fotografías, prensa, y hoy con internet, con la numerización, con todas estas cosas, uno se acerca a esto, ¿no? Y como si hubiera pasado ayer. Estas cosas están muy recientes, esas nacionalidades son ficticias y no están consolidadas, como puede suceder en otro lugar, consolidadas entre comillas. En el caso de Puerto Rico es evidente, porque hay una parte de la población que no habla ni siquiera inglés, ellos sí hablan de español, se consideran españoles, y bueno, y han visto a este señor con la bandera y con su música española y tal. Entonces esto es una realidad, y en Cuba sucede exactamente la misma cosa. Si la ley de memoria histórica esta no hubiera, en lugar de durar un año, hubiese sido perenne nada más, aún con la restrictiva que era, porque solamente podían optar por la nacionalidad los hijos de españoles y no, por ejemplo, los hijos de las españolas, porque no solamente se fueron españoles a América, sino también se fueron señoras que los hijos no pudieron recuperar la nacionalidad española. Y entonces, por ejemplo, los hijos mayores, si esto ha creado divisiones en la familia, esto ha creado un agravio comparativo, porque por ejemplo en una familia, si el padre que recupera la nacionalidad española tiene un hijo menor, este hijo tiene derecho, claro, porque es una nacionalidad de origen, pero el hijo mayor ya se quedó fuera y no puede recuperarla. Entonces, bueno, claro, hay familias que se ha creado una división, gente que han venido a España y han dejado de dejar a los hijos detrás. Entonces, son cosas que son así, son realidades que hay que considerar. Bueno, yo creo que hay que terminar. Sí. La última fase sería solo una última cosita muy rápida, que retomando lo que habéis comentado, visité nuestra página de reunificación Estatuto, hay una sección de cómo colaborar, desde simplemente que enviéis material de vídeo tal, hasta hacerse socio, hasta hacer una donación. Y nosotros hoy aquí, pues como hemos traído unas banderas como esa y unas gorras que están ahí, por si alguien quiere tener una, todo va destinado lógicamente a poder organizar cosas como Muchas gracias. Muchas gracias.